Gracias. En el nombre de Jesús. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que hemos venido estudiando. Aleluya. Hechos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 1. Cuando lo tenga, dice un amén. Amén. Capítulo 1, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que siempre nos acompaña. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto. Y él contestó: hermanos y padres, escuchen. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que fuese a vivir a Harán, y le dijo: deja tu tierra y tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre y Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes viven ahora. Pero no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar donde poner el pie. Pero sí le prometió que se la daría para que después de su muerte fueran sus descendientes. Aunque en aquel tiempo Abraham no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavos y que los maltratarían durante 400 años. Pero también Dios le dijo: yo castigaré a la nación que los haga esclavos y después ellos saldrán de allí y me servirán en este lugar. En su alianza Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob, y este lo hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Amén. Puedes sentarte, hermano. Gloria a Dios. Quise dejar hasta acá, hermanos, esta lectura porque este es uno de los capítulos más largos. Tiene 60 versículos. Y precisamente, hermano, en esta historia que Esteban va a relatar, y solo quiero volver un poco hacia atrás a lo que estudiábamos el martes pasado. Si usted se recuerda, a Esteban lo estaban juzgando de blasfemia porque había hablado palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. Es decir, que había hablado en contra de la ley y del templo de Dios. A él lo estaban interrogando. Y precisamente, hermanos, cuando lo están interrogando, este capítulo 7, en estos 60 versículos, Esteban hace un resumen de toda la historia del pueblo de Israel. Y en este resumen que
cuenta en frente de aquella Junta Suprema donde él estaba juzgando, precisamente pone 3 ejemplos de 3 personajes que son muy importantes para Israel. Habla de Abraham, habla de José y habla de Moisés. Es decir, en estos 3 personajes Esteban relata toda la historia del pueblo de Dios. Por eso quise leer solamente lo que es la historia de Abraham, porque en los otros estudios vamos a ver cómo y del por qué Esteban toma a estos 3 personajes para relatar la historia a esta junta o a este Sanedrín que lo estaba juzgando. El versículo 1 dice: el sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto. En su versión dice si esto era así. Es decir, pudiéramos decir en pocas palabras, hermanos, que la terminología moderna que se pudiera usar en esta junta, o lo que el sumo sacerdote le está preguntando a Esteban, de que si esto era así. Recuérdese que él estaba delante de un tribunal donde estaba siendo juzgado por aquellas acusaciones que le estaban haciendo. Es decir, al estar enfrente de esta Junta Suprema y estar siendo juzgado, interrogado por lo que habían dicho los 2 testigos, el sacerdote, y se presume que que lo interroga y que le pregunta si esto era así, se cree que era Caifás, el mismo que había interrogado al Señor Jesús anteriormente y que lo había juzgado y llevado a la muerte. Ahora, cuando él le pregunta, ¿esto es así?, mi versión dice que le pregunta que si esto que decía era cierto. Es decir, lo que el sumo sacerdote le estaba diciendo era: ¿cómo se declara usted? Eso era lo que le quería preguntar. Cuando le dice si esto era así, es decir, lo que las acusaciones le estaban haciendo. Es decir, que el sumo sacerdote le pregunta: ¿cómo se declara usted? ¿Inocente o culpable? Esa era la pregunta que le estaba haciendo. Ahora, pero fuera la pregunta o la respuesta que Esteban diera, de todas maneras, el juicio ya se estaba dando. Es decir, que ellos iban a determinar el juicio de acuerdo al criterio y de acuerdo a aquellos 2 testigos que ellos habían llevado. Ahora, pero en esta pregunta del sumo sacerdote, que le dice a Esteban que si esto era cierto de lo que se le estaba acusando, Esteban no responde a la pregunta, no dice si me declaro inocente o me declaro culpable. Esteban comienza a armar una defensa, hermano, de su fe, pero esta defensa que él va a poner frente a aquellos religiosos, esta defensa de su fe, lo lleva precisamente a los inicios de lo que fue el pueblo de Dios. Y Esteban comienza relatando la historia a donde comenzó el pueblo de Dios. Y precisamente lo lleva hasta Abraham, porque es ahí donde comienza la historia sobre el pueblo de Israel. Por eso el versículo 2 dice: y él contestó: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que fuese a vivir a Harán, y le dijo:
deja tu tierra y tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre y Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes ahora viven. Fíjense, hermanos, que cuando uno comienza a estudiar lo que es la vida de este gran hombre de Dios, como lo fue Abraham, un hombre con una fe tremendísima, con una confianza en Dios, hermano, que precisamente uno, cuando estudia la vida de Abraham, se da cuenta que este es un hombre, hermano, que obedeció a Dios, como diríamos en nuestro tiempo, sin tapujos, es decir, sin titubear, sin pensar. Cuando uno ve la vida de este hombre, uno dice, ¿qué hombre este? Con tanta fe en Dios, con tanta confianza. Tanto que la Biblia dice que Dios le llamó su amigo. Amén. Amén. Es decir, se ganó esa confianza de parte de Dios. Y uno ve, hermanos, a un Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, uno ve a un Abraham que no pone peros ni pone estorbos, sino que cuando Dios le dice que ofrezca a su hijo, dice que él temprano en la mañana se levanta y toma rumbo hacia el lugar donde Dios le había señalado que había sacrificar a su hijo. Amén. Y cuando uno lo ve platicando con su hijo y con los siervos, les dice, quédense acá porque mañana regresaremos. Es decir, Abraham sabía que Dios le había pedido sacrificar a su único hijo, pero él tenía aquella gran confianza que aún después de muerto Dios lo iba a resucitar y que su hijo iba a volver con él. Eso es lo que uno puede ver en toda esta historia. Pero cuando uno profundiza más en la vida de él, uno se da cuenta que Abraham no fue un hombre precisamente que tuvo una fe desde el comienzo. Como nosotros llegaríamos a pensar que Abraham fue obediente desde el comienzo. Pero en Abraham, hermanos, hay un ejemplo muy extraordinario para nuestra vida, que precisamente, hermanos, nos deja ver que Abraham fue un hombre de fe, pero fue un hombre que fue de una manera paulatina, como aquella fe en Dios fue creciendo, hasta tal punto, hermanos, en que se convirtió en el hombre, en que muchas veces uno lee que fue un hombre con una gran confianza en Dios. Amén. Porque fíjense que aquí cuando Esteban relata que Dios le habló precisamente a Abraham a que saliera de Ur de los Caldeos, y dice que de Ur de los Caldeos se va justamente con su familia, con su padre Aram, con su padre, y ellos llegan a Aram y allí se establecen por algún tiempo. Uno puede ver, hermanos, que Abraham no fue del todo obediente, sino que fue una obediencia parcial. Es decir, que él sale de Ur de los Caldeos hacia Harán con su familia, con su padre. Pero allí se estableció durante mucho tiempo, hasta que Dios le vuelve otra vez a hablar. Es decir, hermanos, que Dios tuvo que hablarle o hacerle 2 llamados a Abraham para que fuera a la tierra prometida. Es decir, que fue una obediencia parcial. Porque él se estableció durante muchos años en Harán, donde su padre murió. Ahora,
aunque Abraham, hermano, se estableció y no fue obediente del todo hacia Dios, nos deja ver, hermanos, que Dios, a pesar de aquella obediencia parcial de Abraham, Dios no dijo, ya no te voy a dar la tierra. Es decir, que Dios fue paciente con Abraham al establecerse en Harán, es decir, que la promesa se detiene. Y no porque Dios haya querido, sino porque Abraham no toma el camino de obediencia, sino que lo hace establecerse en Harán. Es decir, que la promesa permanecía ahí todavía vigente. ¿Y por qué permanecía vigente? Porque Dios todavía permanecía siendo fiel. Porque precisamente, hermanos, Abraham no estaba preparado quizás para todo esto, pero la promesa estaba esperando que Abraham obedeciera completamente a Dios para que él pudiera llegar a la tierra prometida. Ahora, eso nos da precisamente a entender a nosotros, hermanos, que hay promesas que muchas veces no llegan a nuestra vida cuando Dios quiere que llegue, sino que hay promesas que se detienen no porque Dios las detenga. Hay promesas de Dios que se detienen en nuestra vida porque a veces nosotros no somos obedientes totalmente a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ahí están las promesas, esperando a que nosotros seamos más obedientes. Pero dice la palabra del Señor que Él llegó a la tierra de Harán, ahí se estableció. Y esto precisamente, hermanos, uno lo encuentra en el capítulo 12 de Génesis. Y me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque me voy a ir a un capítulo anterior, al capítulo 11. El capítulo 11 precisamente habla sobre los planes del hombre. Pero el capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham que deje a su tierra y a su parentela, a aquella tierra que Dios le va a mostrar, o donde Dios lo quiere bendecir, habla precisamente de los planes de Dios para la vida del hombre. ¿Y por qué le digo que el capítulo 11 habla sobre los planes del hombre? Porque precisamente, hermanos, el capítulo 11 habla sobre cuando el hombre dice que ellos edifican o tienen en mente edificar una ciudad y una torre y hacerse un nombre, es decir, hacerse famosos. Los hombres dijeron, hagámonos una ciudad, y el capítulo 11, versículo 4, hagámonos una ciudad y una torre y hagamos un nombre. Es decir, querían hacerse famosos, querían perpetuar el nombre. Pero en el capítulo 12, hermano, del 1 en adelante, uno se ve como muchas veces los planes de Dios son mejores que los del hombre. Amén. Aleluya. Porque en el 11 el hombre habla de hacer una ciudad y de hacerse un nombre, es decir, de hacerse famoso. Pero en el capítulo 12, cuando Dios le pide a Abraham que salga de esa tierra y de su parentela a la tierra que te voy a mostrar, le dice el Señor, le dice, yo voy a hacer de ti una nación. Oiga lo que Dios le está diciendo. No es Abraham el que quiere hacer una nación
nación, como lo dice el capítulo 11, que los hombres querían hacer una ciudad y un nombre. En el capítulo 12 Dios le dice a Abraham: yo voy a hacer de ti una gran nación. Y le dice: y te voy a hacer famoso. Es decir, te voy a dar un nombre. Es decir, que en el capítulo 12 se habla precisamente de los planes que Dios tiene para Abraham al tratar de llevarlo a la tierra prometida. Pero acá dice que cuando él salió y murió su padre, Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes viven hoy. Fíjense, hermanos, que Abraham se tarda varios años en ir a la tierra prometida. Es decir, hace una estadía en Harán. Y esa estadía que él hace precisamente es hasta que su padre muere. Cuando yo pensaba en esto, hermano, pensaba en que muchas veces, a veces nosotros no somos obedientes. Porque a veces esos vínculos familiares nos detienen muchas veces. Abraham no pudo ir a la tierra prometida porque estaba en un vínculo familiar donde su padre estaba vivo. Eso fue lo que lo detuvo. A veces yo me preguntaba, precisamente esta mañana que estaba estudiando esta porción, ¿por qué a nosotros nos detiene muchas veces esos vínculos familiares? Eso es lo que muchas veces pasa en nosotros. A veces nosotros decimos: no, es que yo porque no voy, porque si voy mi esposa se enoja. Si voy a la iglesia, mi esposo se enoja. Y ahí estamos en aquel dilema que nos detiene. Es decir, nos detienen muchas veces los vínculos familiares. Y cuando esas cosas nos detienen, hermano, las promesas que Dios tiene para nuestra vida también se estancan. Pero no es porque Dios quiera, sino porque nosotros las detenemos. Y eso pasó con Abraham. Pero en el versículo 12, capítulo 12 del Génesis, dice que después que su padre Taré muere, él se va a la tierra prometida. Y hay algo. Dice aquí: después murió su padre y Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes viven ahora. Una vez, hermano, se pregunta, porque fíjense que muchas veces, hermano, cuando uno ve esto de Abraham, uno se da cuenta que Abraham, hermano, comenzó a caminar hacia la tierra prometida sin ver nada. Porque él solamente recibió la promesa, pero él no había visto nada. Es decir, que él fue un hombre que depositó su confianza en Dios y le creyó a Dios, aunque no había visto la tierra. Y usted sabe que muchas veces uno, hermano, para creer algo, Tenemos que ver. a veces uno tiene que verlo. Si a usted le dijera que se fuera a otro lugar a vivir, y le dijera: mira, vente a este lugar a vivir, te voy a dar una casa, uno quizás dijera: no, pues muéstremela primero, para creer. Pero Abraham, hermanos, le creyó a Dios cuando le dijo que saliera de esa tierra
le iba a dar. Y me llama la atención porque fíjese que en el versículo 5 dice que Dios no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar donde poner el pie. Es decir, hermanos, que me llama la atención este versículo porque si usted ha leído Génesis capítulo 23, ahí se narra una historia, hermanos, cuando Sara muere. Dice que Sara muere, aunque Abraham ya estaba en la tierra prometida, en Canaán. Dice que estando ya ahí, todavía él no se consideraba dueño de la tierra. Fíjate bien, Dios le había dicho que se fuera para esa tierra, es decir, para Canaán, y que él se la iba a dar como heredado. Pero cuando está en Canaán y su esposa Sara muere, dice que Dios le habla a los que ya vivían en esa tierra, y lo voy a llevar a Génesis capítulo 23 para que usted vea lo que ahí pasó. Génesis capítulo 23 versículo 1. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o sea, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirle a los hititas en aquel lugar. Oiga bien, Abraham estaba en la tierra prometida. Versículo 4. Oiga lo que dice. Aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. Oiga lo que Abraham le dice. Estaba en la tierra prometida. Su esposa había muerto. Dios le había dicho que él iba a ser dueño de esa tierra. No sé si usted me logra entender a lo que quiero llegar. ¿Cómo es posible que si Dios le había dicho que él iba a ser heredero de esa tierra? Diga. Era una herencia que Dios le había dicho y pidiendo permiso para... Exacto. Dios le había dicho que él iba a ser el heredero de esa tierra. Ahora, pero cuando uno ve a Abraham llorando por su esposa que había muerto, no tenía dónde enterrarla. Y para enterrarla, dice que él comienza a hablar con los hititas. Y él les dijo, oiganse cómo se consideraba. Abraham les dice, yo soy un extranjero en medio de ustedes. Ahora, ¿cómo es que Abraham se consideraba extranjero cuando él estaba viviendo ya en aquella tierra que Dios le había dado por herencia? Y para enterrar a su esposa no tenía lugar. Y lo que Abraham hace, ¿sabe qué hace? Comienza a hablar con los hititas y les dice que le venda. Oiga bien,
que le vendan un terreno, es decir, solo un lugar para poder enterrar a su esposa. Ahora, si era heredero de esa tierra, ¿por qué tenía que comprar? Ahí está la situación. No sé si me logro entender. Ahora, porque cuando a usted le dice, imagínese que su padre le dice, yo te voy a hacer heredero de unas 5 manzanas o unas 10 manzanas, cuando yo me muera. Ahora, de hecho usted es heredero. Y si usted es heredero no puede llegar a comprar porque eso le pertenece por herencia. Ahora, pero Abraham dice que ya está en Canaán. Primero, se consideraba extranjero. Es decir, que solo iba de paso. Y segundo, que para enterrar a su esposa tiene que comprar. Si era heredero, ¿por qué tenía que comprar? Ahora, hay algo importante aquí, hermano. Porque fíjese que Abraham no se consideraba dueño de aquella herencia, de aquella tierra. Es decir, él se consideraba extranjero. Cuando yo pensaba en esto, pensaba en nosotros. Pensaba en nuestra vida. Hermanos, muchas veces nosotros no nos consideramos extranjeros. A veces llegamos a amar tanto las cosas que ya no queremos salir de aquí. No queremos salir. Es decir, ¿por qué? Porque nos enfocamos en lo material. Aunque Abraham era heredero de esa tierra, él se consideraba extranjero. Mire, hermano, ahora en día hay mucha gente que aunque Dios le ha prometido el cielo, no quiere irse. No quieren irse para el cielo. Estamos tan tranquilos y a gustos acá que nos consideramos residentes, no extranjeros. Y recuérdese lo que el apóstol Pablo dice, que dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Ven. ¿Sí dice? Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Allá está nuestra ciudadanía. Ven, bendito Dios. Abraham se consideraba que aunque Dios le había prometido esa tierra, él no se consideraba dueño de ella, era un extranjero. Ahora, él hace negocio con los hititas y les dice, véndanme un terreno para sepultar a mi esposa. Y comienzan a negociar. Ahora, si era heredero, ¿por qué tuvo que comprar? Sencillo. Porque aunque Dios le había prometido esa tierra, todavía no se la había dado. Y él solo la iba a tomar cuando Dios se la diera. Gloria a Dios. Por eso él tuvo que comprar esa tierra. Pero la versión, hermano, de esta palabra de Dios que estamos leyendo, en el versículo 5 dice que Dios no le dio ni siquiera un lugar donde poner el pie. Ahora, siendo heredero de toda esa tierra, solamente fue dueño de una sepultura. Solo fue dueño de una sepultura. Ahora, en el capítulo 7 de este que estamos estudiando,
En el versículo 5 dice que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y en esta versión, mire cómo dice. Pero no le dio ninguna herencia en la tierra, ni siquiera un lugar donde poner el pie. Pero sí le hizo una promesa que se la daría. ¿Y cuándo le iba a dar esa tierra? ¿Cómo? Cuando pudiera ser descendencia. Ajá, pero le dijo después que tú mueras. Después que tú mueras te voy a dar la herencia. Es decir, cuando ya tengas descendencia. Ahora yo le digo a usted, ¿le sirve a uno una herencia después que uno se ha muerto? ¿Ah? Porque uno la herencia la quiere cuando esté en vida, ¿verdad? Para disfrutarla. ¿Sí? Uno la quiere cuando esté en vida. Ahora ya cuando uno está muerto, ¿de qué le sirve la herencia? Ahora, pero allá hay algo muy importante. En el capítulo 23 que estábamos estudiando, dice de que él compró sobre la sepultura. Ahora, al ser dueño de esa tierra y comprar en esa herencia que Dios le había dado, precisamente, hermano, al comprarlo ya no era herencia. Ya no era herencia. Ni tampoco era un regalo. Ahora, pero esa era la única propiedad que él tenía. Ahora, ¿por qué? Porque en el versículo 7 dice que la promesa se la da a su descendencia después que él muera. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que quiere decir es precisamente que como Abraham era heredero de la tierra, compró solo ese espacio para enterrar a su esposa. Es decir, que el resto de la tierra prometida, como Abraham ya era dueño de algo, porque él lo había comprado, el resto de la tierra iba a ser de sus descendientes. Pero para obtener esa tierra, tenían que obtenerla por fe. Gloria a Dios. Ahora, y eso es lo que muchas veces cuesta. Se recuerda cuando precisamente Dios manda a que vayan a explorar la tierra prometida. Dios les dice, ya se la di a ustedes. Pero ellos no creían. Es decir, que ellos tenían que confiar en Dios, tenían que tener fe para hacer suya esa tierra. Y precisamente eso era lo que ellos no tenían, fe. Por eso es que cuando fueron a explorar la tierra dijeron, no, la tierra es buena, es agradable, tiene buenos frutos, tiene abundancia de aguas, tiene todo lo necesario, pero allá hay grandes gigantes. Allá hay unos grandes gigantes que a nosotros los ven así como que somos la nada. Es decir, que ellos tenían que apropiarse, porque Dios les dijo a Moisés, esa tierra es de ustedes. Pero ellos no tenían fe. Y esa tierra solamente tenía que ser conquistada por fe. Amén. Para que fueran herederos. Ahora, aquí habla, que dice que, pero sí le prometió que se la daría, dice, para que después de que murieran, fueran sus descendientes. Y aunque en aquel tiempo Abraham no tenía hijos, oiga, había dos cosas. Abraham no tenía ni lo uno ni lo otro. No era dueño de la tierra, ni tampoco tenía hijos. Ahora, ¿y qué nos quiere decir? Que Abraham sí le creyó a Dios. Aunque él no había visto la tierra prometida, aunque no tenía descendencia, porque dice que su mujer era estéril, pero él le creyó a Dios. Aleluya. Le creyó.
Ahora, ¿cuántos de nosotros le creemos al Señor? Que todo lo que la palabra de Dios dice es cierto para nuestra vida. Porque Dios dice, el Señor dijo, no tengan miedo, ni se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre, dijo él, muchas moradas hay. Ahora, ¿usted cree que Dios le ha preparado una mansión en el cielo? ¿Ya la vio? Ahora, ¿pero cree? ¿Seguro que cree? Porque muchas veces, hermano, a veces leemos la palabra del Señor y el Señor asegura que ha ido a preparar un lugar para nosotros, pero a veces la gente no cree. Hermano, dice, ¿será posible que Dios o que el Señor ha ido a preparar para nosotros una morada? Hay mucha gente que no cree. Y eso precisamente es lo que pasó con Israel. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar la herencia de la tierra a tu descendencia después de que tú mueras. Ahora, ¿por qué? Porque Dios esperaba que esa tierra que Abraham no compró, porque él solo compró una parcela para enterrar a su esposa, lo demás de la tierra, Dios esperaba que fuera conquistada por él. Eso esperaba Dios. Pero el hijo de Israel fracasó. Porque si usted ve en el relato del resumen que le dan los espías a Moisés, ellos dicen, mejor nos hubieran dejado allá en Egipto. Mejor nos hubieran dejado allá. Es decir, ya estando en la frontera para conquistar la tierra, ellos no le creyeron a Dios. Y como no le creyeron a Dios, ¿qué fue lo que Dios dijo? Dios le dijo a Moisés, yo te juro que ninguno de los que salió de allá va a entrar a esa tierra. Porque no me creyeron. Y no entraron. Oiga bien lo que Dios le dijo. No van a entrar a la tierra que yo les he prometido porque no creyeron en mí. Yo me pregunto, hermano, ¿cuántos iremos a llegar al cielo porque le creemos al Señor? ¿Cuántos? Porque Dios hizo un juramento. Y Dios dijo, yo hago un juramento que ninguno de ellos entrará porque no me creyeron. Pensaba en eso, pensaba y decía, y yo me preguntaba, decía, ¿cuántos no se van a ir al cielo? Porque no le creen. Porque recuerdes, hermano, que nosotros muchas veces repetimos lo que Israel hizo. Nosotros muchas veces repetimos eso. Ahora quizás usted y yo estamos en la iglesia, pero hay muchas cosas que a veces no le creemos a Dios. A Israel le pasó esto. Israel no le creyó. Y por eso esa generación murió en el desierto. Murió en el desierto porque no le creyeron a Dios. Y aquí Dios dice que le va a dar la herencia a sus descendientes hasta que él muera. Aunque en aquel tiempo, dice, Abraham no tenía hijos. No tenía hijos. Es decir, que Dios le había hecho la promesa a Abraham que iba a ser heredero y que le iba a dar descendencia. Pero dice que no tenía ni lo uno ni lo otro. No tenía ni tierra ni descendencia.
Pero aún así, Abraham le creyó. Le creyó Dios. Y eso fue lo que hizo, hermano, que Abraham fuera un gran hombre de Dios. Porque Abraham no tuvo que ver las cosas para creerle a Dios. Solamente le creyó. Y por eso Dios dijo que le contó por justo el haber creído. Fue declarado justo. Porque creyó a las promesas de Dios sin haberlas visto. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros no andamos, ¿por qué? Vista. Por vista. Nosotros no andamos por vista, dice, sino por fe. Amén. Porque el justo por su fe vivirá. Amén. Es decir, hermano, que nosotros tenemos que ser personas que le creamos a Dios. Amén. Que si nosotros le creemos a Dios, hermano, Dios puede hacer muchas cosas grandes. Y dice acá que Dios le dijo, pero también Dios le dijo a Abraham que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavos y que los maltratarían durante 400 años. Pero también Dios le dijo, yo castigaré a la nación que los haga esclavos y después ellos saldrán de allí y me servirán en este lugar. En su alianza Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob, y este hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Fíjese que dice que Dios hizo una alianza con él. Y en esa alianza que Dios hizo, Él le dice, tu descendencia va a ser oprimida durante 400 años. Pero después van a salir de ahí. Y yo voy a juzgar a la nación que los esclavice. Y al hacer eso, Él dice que hizo una alianza con Abraham. Que dice que Abraham, cuando hizo esa alianza con Dios, dice que a los 8 días de nacido Isaac, lo circuncidó. Lo mismo hizo Jacob, Isaac con su hijo. Y lo mismo hizo Jacob con sus 12 hijos, que son la nación de Israel. Ahora, fíjese que pareciera, hermanos, que hay algunas contradicciones acá. Porque Esteban dice que Dios le dijo que la nación iba a ser esclavizada durante 400 años. Es decir, 4 generaciones. Ahora, pero Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 17, dice que Israel estuvo esclavo por 430 años. Así es. Ahora, ¿será que estuvieron 400 o fueron 430? Porque Esteban hace un relato de que Israel estuvo esclavo 400 años, pero también así lo dice el Éxodo. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice que ellos van a estar esclavizados por 400 años. Pero cuando Pablo habla a los Gálatas, en el capítulo 3,
Él dice que Dios dijo que Israel estuvo esclavo por 430 años. Ahora, algunos han pensado que se contradice, pero otros han llegado a pensar, hermanos, que precisamente esos 430 años se habla desde que Jacob llega a Egipto y que se le cuenta toda esa esclavitud hasta que ellos llegan al monte a donde se les da la ley. Eso es lo que algunos piensan, que por eso se hace ese recuento de 430 años, porque dice que los primeros 30 años, cuando Jacob entra a Egipto, ellos no son esclavizados. Y si usted lee el Génesis, se dará cuenta que cuando Jacob es llevado por su hijo José a Egipto, ellos no son esclavos. Amén. O sea que vivieron 30 años de libertad. Exacto, vivieron 30 años en libertad, gozando de todas las bendiciones que a través de José prepararon a Dios. Esos son los 30 años que Pablo agrega, porque precisamente se cree que desde la entrada hasta lo que es la ley, cuando Dios le da la ley en el monte, hasta ahí terminan los 430 años. Pero dice de que habiendo hecho esa alianza, dice que Abraham obedece a Dios y circuncida a su hijo Isaac, siendo de 8 días de nacido. Y lo mismo hizo Isaac con Jacob, y lo mismo hizo Jacob con sus 12 hijos. Amén. Ahora, es un hilo que habla de toda la nación de Israel, pero que ellos fueron obedientes. Porque ellos dicen que a los 8 días de su descendencia, ellos comenzaron a circuncidar a sus hijos para que ellos entraran en el pacto con Dios. Porque si ellos no se circuncidaban, no eran parte del pueblo de Dios. Ahora, eso precisamente nos habla, hermano, de cuán obedientes ellos fueron. De cuán grande era la obediencia que ellos tenían para con Dios. Y Dios espera de nosotros esa misma obediencia. Gloria a Dios. Esa obediencia Dios la espera de nosotros. Que cuando Dios hace algo con nosotros seamos obedientes. Y que no pongamos peros, que no pongamos estorbos para obedecer a Dios. Porque Dios espera obediencia de nosotros. Amén. Pero muchas veces nosotros somos personas que nos cuesta obedecer. Y muchas veces esa desobediencia, como le dije al principio, es la que muchas veces retrasa las promesas de Dios. Ahora, por eso es que hay promesas en nuestra vida, hermanos, que a veces unas se cumplen. Si usted se fija, a veces en nuestra vida hay cosas que Dios las cumple así de inmediato. Amén. Pero hay cosas que a veces tardan. ¿Por qué? Porque a veces no somos obedientes. A veces retrasamos las promesas de Dios con una obediencia parcial. Pero si nosotros fuéramos más obedientes a Dios, las cosas serían más diferentes. Porque a Dios le gusta la obediencia. Amén. Bendito Eso es lo que Dios Dios. quiere. Aleluya. A Dios le encanta que nosotros seamos obedientes. Eso es lo que Él busca en nuestra vida. Por lo tanto, hermano, en este relato que Esteban hace sobre Abraham, nos está hablando precisamente sobre esas cosas. Y nos habla de aquella relación que Dios tuvo con él, aún en una tierra extraña. Cuando todavía no había llegado a la tierra prometida, Dios se reveló a él
de manera extraordinaria. Es decir, hermanos, que Dios, para relacionarse con una persona, no necesita que la persona esté dentro de la iglesia. Cuando Dios tiene propósitos grandes para una persona, lo puede hacer aún fuera, Amén. sin haber venido a este lugar. Porque Dios es un Dios bondador y lleno de misericordia. Así que vamos a dejar hasta aquí el mensaje, el estudio. En el próximo martes vamos a estar hablando sobre por qué puso el ejemplo de José. Porque recuérdese que es un relato que él está haciendo en base a lo que a él está acusando. Así es que tenga en mente eso. Porque al final vamos a ver el resumen de todo esto. De por qué Esteban habló sobre la historia de Israel. ¿Por qué habló de los inicios? ¿Por qué él tuvo que hacer ese largo relato para tratar de que ellos pudieran entender lo que estaba pasando en ese momento? Así de que el otro martes vamos a continuar con lo que es el otro ejemplo, que es la vida de José. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha permitido de poder ser parte ahora de su pueblo. Padre, gracias te damos esta hermosa noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por este momento que nos ha dado de estudiar tu palabra. Y también, Señor, de participar de los elementos de la Santa Cena. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por haber tomado nuestro lugar. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por la vida de cada hermano. Bendícelo, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bendición. Fortalécenos, como hasta ahora lo has hecho. Todos te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.